Bueno, vamos a hablar con Luciano Fusaro a propósito de este tema, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por el contacto. Sí, buen día. Bueno, una mirada primero general sobre la propuesta del gobierno de quitarse individualmente el subsidio al transporte, y después una mirada sobre lo que reciben ustedes de parte del gobierno en esa materia. Sí, en primer lugar, nosotros creemos que esto es una medida de carácter abstracto, que no entendemos bien las motivaciones, porque la realidad es que si a la mayor parte de la población, digamos, ¿no? Estamos en un contexto de 40% de pobreza o más, con un problema de inflación muy grande, y si en este contexto se le da a elegir, obviamente, al usuario entre pagar 700 pesos o pagar 52 pesos, que es el boleto que está congelado, recordemos, y es en términos reales, si comparamos el valor del boleto en relación al salario, es el boleto más barato de la historia que tenemos en el AMPA en relación al salario. Claro. En un contexto de semejante crisis económica, nadie va a renunciar voluntariamente. Es como si dijeran, bueno, voluntariamente, ¿quién quiere pagar impuestos? Claro. Y algunos puede haber excepciones, pero será el 1%, el 2%, no va a tener ningún efecto práctico. Por eso creemos que es una medida abstracta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que a nosotros nos preocupa es que se digan cifras que no tienen un valor. Nosotros, un correlato con la realidad. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos percibiendo entre tarifas y subsidios, según los cálculos que hizo el propio Ministerio de Transporte, mediante la resolución 424 del 2023, que está publicada en el Boletín Oficial desde el 25 de julio, Sí. Hoy estamos recibiendo entre tarifa y subsidios 284 pesos. ¿Por qué entonces el Ministerio de Transporte, si le reconoce a los operadores entre tarifa y subsidios 284 pesos, por qué dice que quien quiera renunciar a los subsidios tiene que pagar 700? Esa parte no la entendemos. Como tampoco entendemos porque, digamos, de la conferencia de prensa nosotros nos enteramos, como todo el público, el día lunes. La semana anterior nos habíamos reunido con el ministro Giuliano porque le planteábamos las dificultades económicas, porque tenemos el subsidio congelado con valores del mes de abril, además del congelamiento tarifario, y en el medio, obviamente, el sindicato está pidiendo una reapertura de paritarias y necesitamos una recomposición de ingresos por toda la inflación que hubo en estos meses. Y el ministro lo que nos ofrece es, por una cuestión presupuestaria, por las restricciones fiscales que tiene el Estado, actualizar solamente el equivalente a 70 pesos por viaje de acá a fin de año, con lo cual estos 284 pesos que hoy estamos percibiendo entre tarifa y subsidios se irían a 350 pesos como mucho hasta fin de año, y con eso deberíamos absorber la paritaria y toda la inflación que hubo más la que habrá. Entonces, de vuelta, ¿cómo conversan estos 350 pesos que nos dice el ministro a nosotros con los 700 pesos del anuncio? Claro. Otra situación que nosotros no entendemos. ¿Y cómo sigue nosotros... esto, Luciano? ¿Cómo? ¿Cómo sigue? Lo que nosotros le estamos pidiendo es juntarnos con el ministro, plantearle la realidad, que se la habíamos planteado ya la semana anterior, los costos bien medidos de la actividad, considerando la propia metodología del gobierno, pero poniendo los precios reales, estaría dando 430 pesos al mes de agosto, y la proyección a octubre es de 530 pesos. Eso es lo que debería costar el boleto si no hubiera subsidios. Y nos retrotraemos a la promesa del ministro Sergio Massa, que en la televisión pública, en una entrevista, dijo que él está dispuesto a sacarle el subsidio a las empresas y dárselo directamente a la gente mediante la SUBE, cosa que nosotros obviamente adherimos plenamente y sacamos un comunicado y pedimos que haya mismo. Paso previo, hay que sincerar la tarifa. Claro. ¿Cómo se sincera la tarifa? Con la propia metodología, no hay que inventar ninguna norma porque las normas ya existen. Correcto. Solamente que hay que para no vivir en la fantasía, reales, ¿no? Hay que poner los precios reales, te va a dar 530 pesos, y bueno, quien no pueda pagar esos 530 pesos, que reciba los subsidios en la SUBE directamente, pero como pasos posteriores. Eso es lo que se había hablado, por eso no entendemos esta y bueno, tendrá que ver con las elecciones, Luciano, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no?
Probablemente, pero la verdad que por eso nos gustaría tener una charla con el ministro para hablar de los problemas reales del transporte. Vamos a seguir atentos a este tema, Luciano. Te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.